¿Qué tal, chicos? Entonces seguimos con las clases de esta semana. Estamos con la lección número 2 de operaciones con expresiones algebraicas. Y lo que vamos a entrar a ver hoy es la sección número 2 que habla de la adición y sustracción de expresiones algebraicas. Ya he mencionado en clases anteriores, cuando mirábamos la parte de números positivos y negativos, que adición se refiere a suma y la parte de la sustracción resta, ¿no? En este caso, de expresiones que son algebraicas. Pero el libro nos induce o nos lleva paso a paso para poder llegar a lo que es la suma y para lo que es la resta. Y se nos presenta la siguiente situación problemática, el ejemplo 2.2 de esta parte. Y nos dice lo siguiente, encuentra el área del rectángulo resaltado. Entonces vamos a armar un rompecabezas ahorita, chicos. Al igual como armamos un rompecabezas en el tema de potencias cuando lo vimos en el primer parcial, pues miremos entonces esta parte. Yo tengo un rectángulo, en este caso A1 significa el área 1 de ese pequeño rectángulo, pero a la par le voy a poner otra pieza como un rompecabezas. En este caso estoy diciendo el área número 2. Si ustedes se fijan, yo tengo, si yo retrocedo, ahí yo tenía simplemente un rectángulo que le agregué otro rectángulo y formé otro rectángulo mucho más grande, ¿no? Ese rectángulo evidentemente tiene una base y una altura como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Esta es la base, esta es la altura y me dan las medidas, ¿no? Me dice a mí que la base de este pequeño rectangulito es 3 centímetros, que la base de este rectángulo un poquito más grande es de 5 centímetros y que la altura mide X centímetros. Si yo lo analizo por partes, pero si yo lo analizo como un rectángulo grande, como uno solo, ¿sí? Si yo lo analizo como un solo rectángulo, sería 3 centímetros más 5 centímetros, sería de base 8 centímetros. Y evidentemente la altura no cambia para ambos rectángulos, que sería X centímetros, ¿no? Entonces vamos a encontrar, evidentemente utilizando la fórmula del área de un rectángulo, la solución de este problema. Veamos a qué me lleva. El área del rectángulo resaltado tiene lo siguiente. La base, ya lo dije, 8 centímetros. Evidentemente, si usted suma 3 más 5, todo esto es 8 centímetros. La altura, como lo pueden ver aquí, es X centímetros. Miren que es la misma altura para todos estos lados de los rectángulos, ¿no? El área, ya sabemos que el área de cualquier rectángulo es la base multiplicado por la altura. En este caso entonces me quedaría entonces que el área es igual a 8 centímetros, 8 multiplicado por X, ¿no? Evidentemente, vean que me queda una expresión algebraica donde si yo omito o elimino el signo de por, ya hemos aprendido esa parte, de acuerdo a las reglas convencionales, entonces me va a quedar que el área es 8x centímetros cuadrados. ¿Por qué son centímetros cuadrados? Porque evidentemente estamos hablando de unidades de superficie que tienen que estar elevadas al cuadrado. Estamos multiplicando realmente centímetro por centímetro. Muy bien. Entonces, esta parte que acabamos de hacer de utilizando todo el rectángulo grande, también lo podemos analizar por partes, como yo dije al inicio, por un rompecabezas. Veamos cómo armamos ese rompecabezas entonces, chicos. Veamos. El rompecabezas grande que acabamos de encontrar es lo que teníamos en la diapositiva anterior. Eso no cambia, ¿no? Toda esta área, ¿cuánto nos había dado? Ya sabemos que vale 8x centímetros cuadrados. Pero ¿qué pasa si lo analizamos por partes de este rompecabezas? Esto va a ser igual entonces a decir el área 1, que es 3x, que es la base de este rectángulo, por la altura que no cambia, que es x, que será el mismo x, más esta otra área 2 del otro rectángulo, que sería de base 5 centímetros por la altura que es x centímetros. Muy bien, vamos a ver si al dividir esa por partes, estas piezas por partes, nos da la misma respuesta. Lo que habíamos encontrado es que el área de este rectángulo total nos había dado 8x, ¿no? Si yo demuestro que esto mide lo mismo, entonces estamos diciendo que estamos en la misma sintonía con la operación de suma que vamos a hacer. Veamos entonces, aquí yo tendría 3x porque evidentemente yo estaría multiplicando 3 por x y al aplicar las reglas convencionales me queda entonces 3x más, al multiplicar esto, 5 por x, al aplicar las reglas convencionales me va a quedar entonces 5x. Veamos entonces, vean que yo puedo sacar como un término común a la x y vean que me queda entonces 3 más 5, ¿no? ¿Y cuánto es 3 más 5 al sumar los números, chicos? Me queda entonces 8x. Me queda 3 más 5 es 8, por x me queda 8x. ¿Llegamos a lo mismo? Sí, llegamos a lo mismo. Si ustedes se fijan, para yo poder sumar
ambos términos tienen la misma variable, es decir, la variable x, para poder yo llegar al mismo resultado. Es que sucede algo en matemáticas. Es que cuando usted está sumando, para que me lo entiendan de alguna forma, si usted está sumando manzanas, pues solo puede sumar manzanas, ¿no? Usted dice 5 más 6, 11 manzanas. Pero lo que no podría hacer en matemáticas es sumar manzanas con peras. Usted no podría sumar 5 manzanas con 6 peras. ¿Por qué? Porque son de dos frutas diferentes, ¿no? Pues en matemáticas, cuando yo tengo la misma variable, vean, en una operación de suma, evidentemente se pueden sumar, porque para que me lo entiendan análogamente, estoy sumando, por decirlo de alguna forma, manzanas, las mismas frutas, ¿no? Muy bien, entonces hemos comprobado que es la misma área, separando las áreas y sumándolas al mismo tiempo. Muy bien, quiere decir entonces que dos o más términos son semejantes, y vean que el libro me marca aquí la palabra semejante en color de negrita, ¿no? Si tienen la misma que variable, con el mismo exponente. Entonces, para yo poder sumar en expresiones algebraicas dos o más términos, esos términos tienen que ser semejantes. ¿Y qué significa semejantes? Que tienen que tener la misma variable y la variable tiene que tener el mismo exponente. Si las variables tuvieran diferente exponente, esos términos no serían semejantes. Pero en el caso anterior, como pudimos ver en el ejemplo, vean que las variables son iguales y que los exponentes son exactamente igual. Recordando que el exponente que tenemos aquí es un y 1, que no se escribe, pero se entiende que ahí hay un 1. Por tanto, son términos semejantes. Muy bien. Veamos entonces el ejemplo 2.3, donde me pide que simplifique los términos semejantes en un solo término. Es decir, me va a quedar una sola expresión algebraica al efectuar el ejercicio, ¿no? El ejemplo. Lo que tenemos ahí es entonces 2a menos 4a. Vean que tienen la misma variable y que la variable tiene el mismo exponente. Vamos a hacer la misma operación que hicimos en el caso de los rectángulos. Vamos a escribir los números dentro del mismo paréntesis y a la variable la vamos a dejar por fuera. Es decir, que me va a quedar, eso va a ser igual entonces a 2 menos 4 y fuera del paréntesis la variable a. Es decir, me queda dentro del paréntesis 2 menos 4 y fuera del paréntesis a. Al efectuar entonces la operación de resta que yo tengo acá en 2 menos 4, pues evidentemente el 4 tiene mayor valor absoluto, por tanto la respuesta tiene que quedarme negativa, ¿no? Al efectuar me va a quedar entonces menos 2a. Veamos otro ejemplo. Si yo tuviese ahora el ejemplo de 4b menos b, vean que los coeficientes que yo tengo aquí es 4 y ya sabemos que el coeficiente que yo tengo aquí es menos 1, como lo hemos visto en clases anteriores. Por tanto me va a quedar entre paréntesis 4 menos 1 por b. Y al efectuar la operación de resta que tenemos aquí, 4 menos 1, eso es 3, porque el 4 tiene mayor valor absoluto y es positivo. Por tanto, me va a quedar 3b. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora me queda menos 4a, tengo el ejemplo, menos 4a menos 7a. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Dentro del paréntesis colocamos menos 4 menos 7 y afuera de él a. Al efectuar la resta, en este caso una suma de números de igual signo, se copia el signo, se suman los números, menos 4 menos 7, eso es menos 11, por tanto me va a quedar menos 11a. Y el último ejemplo que vamos a hacer en esta parte es sumar y más y. Vean que los coeficientes de las variables y es 1 y 1, por tanto me va a quedar 1 más 1 y afuera la variable y. Al hacer la suma de 1 más 1, eso me va a quedar entonces como respuesta 2y. Bien, y el ejemplo 2.4 que me dice lo siguiente: simplifique los términos que son semejantes. En los casos anteriores de esta diapositiva, vean que como respuesta me quedó un solo término, menos 2a, 3b, menos 11a y 2y. Pero en el siguiente ejemplo que vamos a desarrollar ahorita, el 2.4, me dice a mí, simplifique los términos que son semejantes. Y entonces tengo el primer ejemplo. Vean que ahora aparecen términos que tienen variable y hay términos que no tienen variable. Entonces aquí es aplicar lo que yo les decía con la fruta, ¿no? Manzanas con manzanas, peras con peras. Vamos a suponer que las manzanas, en este caso, son los números que tienen variable, los términos que tienen variable. Y las peras son los
términos que no tienen variable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero vamos a agrupar los términos que son semejantes. ¿Cuáles son semejantes? Evidentemente, el 8a con el menos 6a son semejantes. Y también son semejantes el 4 con el 2. Por tanto, al agrupar esos términos me quedaría 8a, miren, respetando la ley de los signos, 8a menos 6a, miren, menos 6a, más 4 más 2, más 4 más 2. Efectuamos estas operaciones que tenemos aquí, en este caso de resta y aquí de suma, y nos queda sumar separadamente y nos quedaría lo siguiente. 8a menos 6a, 2a, más 4 más 2, aquí evidentemente el profesor se equivocó, 4 más 2 aquí es 6. Aquí el resultado, jóvenes, pido una disculpa, aquí el resultado es el valor de 6. Vuelvo a repetir, aquí el resultado es el valor de 6. Pido una disculpa en esta parte. Y en la parte D, entonces hacemos el mismo procedimiento. La expresión que yo tengo aquí es menos 6 menos A más 5 más 2A. Evidentemente los términos que son semejantes, vamos a agruparlos, es menos A con el 2A, ¿cierto? Menos A más 2A. Y los otros términos son menos 6 más 5. Me quedaría agrupado de esta forma. 2A menos A más 5 menos 6. Al efectuar entonces las sumas, 2A menos A me quedaría A y 5 menos 6 me quedaría menos 1. Por tanto me quedaría A menos 1. Como pueden ver entonces, estoy simplificando términos que son semejantes, pero evidentemente ya no me queda un solo término, en este caso me quedan dos términos, porque en un caso agrupábamos los términos que tienen variables y agrupábamos los términos que no tienen variable. Bien, jóvenes, entonces simplificar, ¿qué significa simplificar? Entonces, simplificar una expresión algebraica consiste entonces en agrupar los términos que son semejantes y calculamos cualquier operación separadamente, en este caso, la operación de suma. Entonces les va a quedar como tarea desarrollarme el ejercicio 2.2 y el ejercicio 2.3 de su libro. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, entonces me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto vamos a resolver sus inquietudes. Hasta el próximo video entonces.